Reflejo de contenido. Nuestro grupo está conformado por Nelly Madrid, Wilmer Ariza, Susan Pineda, Laura Barreto, Caterine Ballesteros, estudiantes de Uniminuto, 10º semestre. ¿De qué se trata la técnica del reflejo de contenido? La técnica del reflejo de contenido o reformulación es una técnica que consiste en expresar total o parcial el contenido de lo que se ha dicho. Provoca que el cliente sea más consistente de lo que está diciendo y le permite conectar con sus intereses. Debemos tener en cuenta las siguientes técnicas. Resumen. Consiste en transmitir los puntos más importantes de lo que se ha dicho en la reunión. Clarificación. Se fundamenta en aclarar lo que la persona está expresando. Confrontación. Esta técnica consiste en permitir al cliente generar opciones. Paráfrasis. Consiste en poner a la luz las opciones que tiene el cliente, tras escuchar las alternativas que ya se habían formulado previamente. Parafraseo es una técnica que se usa el profesional para que el cliente sepa que está siendo escuchado activamente. Se usan expresiones como etc. Tips que debe tener en cuenta a la hora de aplicar esta técnica. Importante. Preste mucha atención a la esencia de la declaración del cliente, en lugar de las palabras que éste usa. Ojo esto, con la siguiente entrevista explicaremos aspectos importantes que el entrevistador debe tener en cuenta a la hora de aplicar esta técnica. La entrevista tiene lugar en la oficina del personal de una agencia de seguro. El cliente es un agente de seguro que está casado y tiene una hija. Ha estado empleado por la firma durante 20 años. Hasta hace poco, cuando su trabajo comenzó a deteriorarse, se le consideraba un empleado confiable y eficiente. El gerente de personal ha organizado una entrevista para discutir la tardanza y el ausentismo del empleado. Para reflejar el contenido de la declaración de un cliente, un entrevistador debe parafrasear la idea principal contenida en la declaración. Ejemplo, cliente, no estoy muy seguro de por qué me ha pedido que lo vea hoy, a menos que sea porque he llegado tarde algunas veces este mes. Entrevistador, ¿piensa que su tardanza está causando problemas? Como entrevistadores, debemos reflejar la esencia de la comunicación de un cliente, sin importar dónde ocurra su respuesta. Para esto, tenemos este gran ejemplo, donde el cliente le manifiesta a su entrevistador lo siguiente. Bueno, es uno de los problemas que más me preocupa y sé que ustedes se preocupan por la asistencia y la puntualidad. El entrevistador debe responder: hay una serie de problemas que le molestan en este momento. Esto teniendo en cuenta que esta reflexión de contenido se centra en el aspecto más importante del comentario del cliente para que continúe. Al reflejar adecuadamente todos los contenidos, se les asegura a los clientes que comprendemos sus historias. Para esto tenemos un claro ejemplo donde el cliente le manifiesta al entrevistador lo siguiente: creo que todos mis problemas son causados por lo que pasa en casa. El entrevistador debe responderle lo siguiente: ¿piensa que sus problemas se derivan de tus dificultades en casa? Esto refleja con precisión el contenido de su última declaración. Ha confirmado que ha escuchado la comunicación del cliente y que desea que continúe.
Un reflejo de contenido puede tomar la forma de una oración simple, compuesta o compleja, o un fragmento de oración. La reflexión debe ser similar en estructura gramatical a la declaración del cliente. Para esto tenemos este ejemplo donde el cliente le manifiesta a su entrevistador lo siguiente. Sí, es mi hija, tiene 15 años, ya sabes, y estamos teniendo problema con ella. Se queda fuera todos los días. El entrevistador debe responder. El hecho de que su hija no vuelva a casa por la noche es un gran problema. Esta reflexión de contenido parafrasea los contenidos del cliente y cómo su respuesta está en tiempo presente. Una reflexión del contenido puede resumir una entrevista y reunir la esencia de varias declaraciones del cliente. En este caso, el cliente indica, sé que tengo problemas en el trabajo, pero ¿qué voy a hacer? A lo que el entrevistador le responde, parece que le está resultando difícil hacer su trabajo de manera satisfactoria y al mismo tiempo hacer frente a los problemas causados por su hija. Este resumen refleja con precisión la esencia de la historia del cliente hasta este punto de la entrevista. La reflexión precisa del contenido anima y tranquiliza a los clientes que se ven amenazados al hablar de sus sentimientos. El cliente indica, sí, pero la mayor dificultad es con mi hija. Creo que ha estado durmiendo fuera y estoy al final de mi ingenio para saber qué hacer al respecto. Entrevistador, su mayor preocupación entonces es qué hacer con el problema de su hija. Este reflejo de contenido es la respuesta más adecuada para este cliente. Al reflejar el contenido, le comunica al cliente que está siguiendo e intentando comprender lo que se está diciendo. Cliente, sí, verá, lo hemos intentado todo. Prometimos darle cosas si acepta quedarse en casa. Hemos tratado de castigarla. ¿Qué más puedo hacer? Entrevistador, ha intentado muchas cosas, pero nada ha funcionado. Ese reflejo del contenido indica que está intentando comprender el mensaje que le transmite el cliente. Si hay un malentendido, esto le dará la oportunidad de aclarar lo que ha dicho. El resumen de contenido es una integración sistémica de los temas importantes en la historia de un cliente. No es un mecanismo de reunir una serie de hechos. El resumen ayuda al cliente a revisar lo que se ha dicho y estimular una exploración a fondo de temas particulares. Ejemplo, el cliente. El otro día escuché que uno de mis mejores clientes está trasladando su negocio de seguros a la compañía de seguros de Vidal Integral. El entrevistador. Parece ser consciente del hecho de que los problemas que tiene en casa están teniendo graves efectos en sus actividades comerciales. Aquí vemos que el entrevistador está reflejando de una manera concisa según lo que el cliente manifiesta, dejando claro la idea del cliente. Ahora bien, puede llevar una entrevista a una conclusión eficaz resumiendo los principales temas tratados durante la sección. Ejemplo, el cliente. Hablando de negocios, tengo una cita en unos minutos. El entrevistador. Supongo que será mejor que se vaya. Veámonos. Hemos hablado de sus problemas familiares, su efecto en sus actividades comerciales y su necesidad de encontrar soluciones. Aquí vemos cómo el entrevistador está llevando una entrevista eficaz porque trata los temas principales manifestados por el cliente. En conclusión, esta técnica de terapia no se hace ningún tipo de interpretación ni de opinión personal.
Solo se devuelve la información al paciente de la misma manera que éste lo hizo. El reflejo ha de ser consentido, no una simple repetición de lo que manifiesta el paciente. El terapeuta debe tener una buena escucha, debe ser real y el terapeuta debe aprender a parar sus propios pensamientos para poder ser receptivo al mensaje que le están transmitiendo. Es decir, es un espejo para el paciente, un espejo el cual el paciente ve reflejados sus propias experiencias, así como sus sentimientos y redes de significado. Muchas gracias por su atención.